Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Muy buenas y bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al Morral del Cazador número 336. Espero que estéis todos bien, disfrutando de los descastes, a los conejos con perro y ya pues con la vista puesta en el próximo martes día 15 que se abre la media veda para la codorniz en casi todas las comunidades. Para la paloma hay que esperar hasta el 20, así que habrá que tener un poco de paciencia todavía. Y nosotros, como cada año, estaremos el día de la apertura con buenos amigos y grandes cazadores para acercaros hasta donde estéis. Un programa especial sobre el inicio de la media veda en cuanto a la codorniz. La paloma la tuvimos la semana pasada con los amigos de Cimbeleros de la Cumbre, Cimbeleros de la Mancha y Cimbeleros de la Villa, y la semana que viene lo haremos sobre la codorniz y cómo se ha presentado esta media veda y como siempre para analizar los posibles problemas. De momento, como todas las semanas y sin faltar ni una sola, tenemos un morralón por delante súper interesante. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar va a estar con nosotros Jorge Rey del Tiempo con JR, que nos va a acercar el pronóstico meteorológico para los próximos días, que vaya días de calor que estamos teniendo. Continuaremos con la sección de mi caza con los amigos de Hans Todo Montería, esta semana con el gran Jero Jiménez, que nos va a traer varias monterías, que tenemos ya la temporada montera a la vuelta de la esquina. Así que no está de más ir preparando, o si tenemos intención de ir, pues escuchar alguna de las ofertas que nos trae Jero. Y si nos gusta, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ponernos en contacto con los amigos de Hans. Y para cerrar el programa, como no puede ser de otra manera, nuestra super tertulia morralera, la que no puede faltar ninguna semana y en la que, en la sección esta semana del Calden y High Micro, con Juan Carlos Calvo, director de marketing del Calden, y Salvador Castillo, uno de los mayores especialistas en cámaras de fototrampeo del panorama español y especialista en proyectos relacionados con la fauna salvaje y la conservación de los ecosistemas, nos van a adentrar en el mundo de las cámaras de fototrampeo y vamos a conocer bien la nueva cámara de fototrampeo M15 de High Micro. Hablaremos sobre la metodología y de, ya no solamente de cómo colocar esta cámara y de los submenús y de cómo funciona y las peculiaridades de esta M15, sino que también entraremos un poco a debatir sobre la metodología de cómo colocar y usar las cámaras, los diferentes usos, cómo se usan las cámaras en los proyectos y estudios de conservación, de baterías, de la evolución de las cámaras. En definitiva, de sacar el mayor partido de nuestras cámaras y hacerlas lo más útiles posibles, ya que son nuestros ojos en el campo 24 horas al día. Un programa muy interesante, como podéis ver. Espero que aprendáis y que aprendamos una cosita más con respecto a las cámaras de fototrampeo, que ya hicimos un programa especial hablando sobre ellas, pero en esta ocasión vamos a adentrarnos un poquito más y sobre todo vamos a darle esa importancia a la High Micro M15, esa nueva cámara de fototrampeo que han sacado los amigos de High Micro. Como digo, a ver si aprendemos alguna cosita nueva y no se me ocurre mejor plan que estar a la sombra de una sombrilla en la playa o en la piscina o debajo de la parra, tan a gusto, escuchando el morral. Saludamos a los amigos y amigas que nos escuchan de las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram, o desde las plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Podimo y Audible, plataformas desde las cuales os podéis suscribir al morral. Y cada semana, en cuanto suba yo el programa, os va a saltar esa notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Saludamos a los oyentes desde el Valle de Toranzo, en Cantabria, que nos escuchan desde la cadena Filín en el 107.6 del FM, y a los amigos de la Montaña Leonesa, que nos escuchan desde la radio Montaña Leonesa.
Y sin más, nos vamos al tiempo, después a charlar con Jero y después a las noticias. Vamos a escuchar a los amigos de El Calden y de High Micro que patrocinan el Morral, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. High Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica, y el Calden Outdoor, empresa referente distribuidora de productos para actividades al aire libre, caza, pesca, deportes de aventura y de montaña, patrocina el Morral del Cazador. Monoculares térmicos, visores y prismáticos son parte de la amplia gama de productos que tenéis a disposición ya en www.elcalden.es, www.elcalden.es. Óptica, visión térmica y nocturna, todo en el Calden Outdoor y en armerías colaboradoras. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, y como todas las semanas llega nuestra sección favorita para saber lo que nos tiene preparado el tiempo y deparado el tiempo para los próximos días y las próximas semanas. Y como siempre viene de la mano de nuestro meteorólogo Jorge Rey, del Tiempo con JR, de la Organización Meteorológica Tradicional. Querido Jorge, muy buenas y bienvenido al Morral en una nueva semana. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Pues bueno, la verdad que de verano. De verano porque, efectivamente, porque hemos pasado unos días muy tranquilos, muy de así de verano. Y bueno, la realidad es que, aunque ahora lo explicaremos, pero es que por lo general podemos decir que el verano se ha instaurado también en zonas del Cantábrico, donde tanto se estaban quejando por la falta de buenas temperaturas, ¿no? Falta de verano. Eso es, este fin de semana la verdad que va a ser bastante tranquilo, o sea, en general temperaturas veraniegas. Es verdad que el domingo en algunos sitios, sobre todo del norte, podrían descender un poco, pero lo que es en general la semana que viene, excepto concretamente algún día en el que en zonas del norte pueda descender un poco, por lo general esperamos también una semana veraniega con temperaturas tranquilas, normales para lo que es un verano. Y bueno, la verdad que... Pero no tanto calor como la semana que dejamos atrás, ¿no? Porque esta semana puede que haya sido la más calurosa de todo el verano. Pues seguramente. Por ejemplo, en Valencia, no se ven temperaturas por encima de los 33 grados la próxima semana, por lo general, con lo cual hablamos de temperaturas, pues eso, que van a ser también veraniegas, ¿no? Pero que no se van a exceder demasiado como ha podido pasar recientemente, ¿no? Y lo único, pues eso, que en zonas del norte, pues por ejemplo en Lugo se podrá ver un pequeño descenso la semana que viene, sí, de Almería y con eso por ahí, pero por lo general hablamos de que, excepto alguna nubosidad o algo así, que pues es un poco lo que puede llegar a pasar por ser zonas del norte, ¿no? Por lo general lo que se ve es un tiempo de verano tranquilo y bueno, pues oye, pues con el frío en el rostro durante el agosto, a primera hora y poquito más. ¿Se vislumbra algún tipo de cambio de cara a la segunda quincena de agosto? Bueno, la realidad es que sí que... A ver, hay un poco de incertidumbre, ¿no? Sí, efectivamente, tal cual lo has dicho. Sí, porque he estado mirando, y por eso te lo pregunto, porque he estado mirando yo los modelos y bueno, pues que parece que algún cambio sí que se aprecia, por eso te lo preguntaba. Pero claro, es muy a largo plazo y es aventurarse a... A ver, en principio sí que podría darse algún cambio en el sentido de que lleguen algunas tormentas, llegue pues al final aire frío a España causando inestabilidad. Ahora mismo no podemos asegurar algo al 100% en cuanto a fechas, cómo y cuándo, pero no obstante sí que podemos decir que el hecho de que agosto esté cambiando la forma de comportarse es una forma de decir que en agosto está empezando a cambiar la tendencia, como hemos dicho ya en alguna vez, por ejemplo a través de las redes y tal, que me pueden seguir pues el Tiempo con JR, del canal YouTube y tal, donde explicamos que bueno, la tendencia se ve que va cambiando y poco a poco podría ir entrando aire frío, que esperemos que sea ya en agosto, pero bueno, que sobre todo se va a acentuar hacia septiembre, claro, donde se empiece ya a reactivar más la situación y ya empiezan a venir más borrascas.
ahora pues esperemos, bueno, iba a decir a finales de agosto, pero igual no, ya veré, depende también del tiempo que tenga, porque iba a decir que claro, ahora es el mes de las cabañuelas, a ver qué nos dan las previsiones, y igual para finales de agosto lo tengo ya, pero bueno, de hecho como luego también tengo yo mis métodos así que son, bueno, no son como se conocen tradicionalmente exactamente todo y tal, pues ya veré a ver si, al menos a ver si para principios de septiembre puedo adelantar algo, pero bueno, esperemos que al menos nos den ahora un otoño pues más húmedo y en general pues una primavera y invierno pues movida, vamos. Eso es lo que habíamos comentado la semana pasada, que de cara pues a finales de agosto, principio de septiembre, hacer un poco de aventurarnos, porque lo dijimos, es aventurarse, porque el tiempo no es una ciencia exacta, el clima no es una ciencia exacta, por lo cual bueno, pues es verdad que durante mucho tiempo se ha estudiado de la forma tradicional, como lo haces tú, y que los refranes y que las personas mayores de los pueblos tenían mucha y tienen mucha sabiduría en cuanto al tiempo, pues observando la naturaleza, observando los animales, y es verdad que eso no suele fallar, pero el clima no es una ciencia exacta, por lo cual puede haber fallos, pero sí que lo que dijimos, vamos a intentar de cara a finales de agosto, principios de septiembre, hacer un poquito de avanzadilla de lo que puede venir de cara al otoño. Efectivamente. Y además, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero el mes de septiembre es un mes, igual que tenemos febrerillo loco, también septiembre es un mes un poco loquillo, porque es un mes... Sí, mira, el año pasado, fíjate que yo soy de Burgos, y te voy a decir que aquí estuvimos a punto de ver nevar. Claro, por eso. Así que fíjate. Que hubo días de bastante frío el año pasado. Yo he conocido en septiembre nieve en la montaña, o sea que no es tan raro, no es tan raro. Pues no, en septiembre la cosa empieza a cambiar, ya se empieza a meter la cosa, ya cambia por completo. Bueno. Hay meses de septiembre, es verdad que son muy buenos, pero hay otros que son muy, muy locos y lo mismo te hace muy bueno que te hace de lo contrario totalmente. Bueno, esta semana, ¿quieres hacer un refrán o con el de en agosto frío en el rostro ya te vale? Pues nos quedamos con eso, la verdad que es un tiempo ahora mismo muy tranquilo, pues al final... Fenomenal. Ahora pues en invierno, ¿no? Pues al final pues también da mucho más que hablar, ¿no? Entonces pues bueno, oye, a disfrutar del verano y nada, pues el próximo viernes aquí en el Morral del Cazador. Ahí estamos. Hasta los morraleros. Hasta la semana que viene, Jorge, disfruta del verano. Lo mismo digo, un saludo. Hasta luego. Gracias. El Morral del Cazador. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53. 620 16 51 53. Y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que puedas encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, y vamos, como cada 15 días, ahora fuera de la época fuerte, fuera de la época de monterías en especial, pues como cada 15 días están con nosotros los amigos de www.huntts.com, que nos acercan, bueno, pues esas ofertas cinegéticas para diferentes modalidades, diferentes especies, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que podemos disfrutar contratándolas a través de ellos. Y esta semana está con nosotros el gran Jero Jiménez. Muy buenas, Jero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, morraleros? Pues aquí muy bien. Oye, por cierto, muy activa tu página, tu perfil de redes sociales de Monterías en España, ¿eh? La verdad que sí, que no me puedo dejar. La gente la está visitando bastante, estamos poniendo bastantes cosas. Dentro de poco habrá unos sorteos de monterías, de ropa y tal. O sea que la verdad que muy bien. Bueno, fenomenal. Bueno, para el que quiera seguirte es @Monterías en España. En España, oficial. Oficial, eso es, importante, el oficial. Sí, porque tenemos monterías en España, pero como siempre por amenazas e insultos de nuestros amigos me la borraron y la tuvimos que volver a abrir. Bueno, pues así mejor, oficial y fuera problemas. Sí, fuera problemas.
¿Qué tal ha ido el celo del corzo? ¿Has acompañado a algún cazador de Hans o has podido practicarlo sí. tú? No, yo este año de momento yo estoy a cero, pero he podido acompañar a bastantes clientes en la zona de Lérida. Ah, muy bien. Y la verdad que muy bien, mucho mejor de lo esperado. Bueno, Los corzos, la verdad que han tardado los corzos en salir y en estar en el celo, pero una vez que han salido, muy contentos. Ofertas de la zona de Lérida, que yo creo que fue de las que ofrecisteis, vamos, que nos contaste tú aquí en el Morral para el mes de marzo, abril, cuando se abría la temporada del corzo, unas ofertas que además estaban súper bien de precio de corzo, no sé si eran entre 600 y 800 euros, quiero recordar. Sí, 650 euros. Fenomenal, muy bien. El corzo, y podías tirar el corzo que tú quisieras. El que vieses que te gustaba, ese podíamos tirar. Sí, señor. Se ha terminado la temporada corcera y ahora no sé si volvéis en septiembre, pero vamos, que con clientes contentos y satisfechos. Sí, eso es lo principal. Muy bien. Bueno, no sé qué nos traerás hoy, porque tenemos muchísimos frentes abiertos. La media veda a la vuelta de la esquina, Berrea y la temporada montera, que también ya está ahí. Entonces no sé por dónde vendrás. Hoy te voy a traer 3 monterías. Muy bien, pues nada. En octubre, porque ya te digo, no sé qué está pasando este año, pero la gente está avanzada, pero a marcha forzada con las monterías. Hay una cantidad increíble de fincas ya cerradas, que no quedan puestos, o sea que muy bien, la verdad que muy contento, porque la gente este año va muy rápido por las monterías, cerrando puestos, cerrando manchas, o sea que muy bien. Bueno, pues vamos con la primera. Pues mira, la primera es una montería en Badajoz, Finca Los Hoyos, para el día 7 del 10 del 23. 220 euros a jabalí y venado. Una montería que, según dicen, está bastante bien de animales. 7 del 10, bueno, pues muy bien. Es octubre y es un mes que la verdad, pues que para montear en la zona de Badajoz a lo mejor hace todavía un poquito de calor, pero esperemos que el tiempo acompañe. Sí, pero bueno, también, como yo digo, ahora un poquito de calor, la berrea va a venir más tarde y los venados estaremos monteando y estaremos escuchando los venados en berrea. Sí, es lo que sí, totalmente. Además, a mí alguna vez me ha pasado aquí en la provincia de Badajoz. Yo estoy ahora mismo en Monesterio, en Badajoz, y yo he estado de montería por aquí cerca y estar en octubre y estar en el puesto escuchando los venados berreales. Eso es una pasada. O sea, que estás allí en Extremadura, estás ya cerrando cosas para la temporada que viene, supongo que visitando fincas y hablando con clientes. Sí, sobre todo hablando con clientes y mirando alguna finca a ver cómo están, porque una de las prioridades de Hans es visitar fincas para saber lo que hay en la finca y lo que no hay para poder luego venderlo o no. Bueno, eso es un trabajador que se va en sus vacaciones a ver fincas. Sí. Bueno, también digo yo que no hay nada como trabajar en lo que te gusta, Javier. Es verdad. Lo haces sin ningún tipo de cargo ni nada, o sea que muy bien. Muy bien, pues entonces en Badajoz, finca Las Ollas, ¿has dicho? Sí. El 7 de octubre... Finca Los Hoyos. Finca Los Hoyos, el... Día 7 de octubre del 23. Vale, 220 euros y jabalí, venado. Jabalí y venado sin cupo. Y alguna cierva también se podrá cazar. Pues está súper bien de precio, la verdad. Sí, la verdad que es un precio, vamos, quedan 3 o 4 puestos nada más disponibles. ¿Es una finca que se ha dado años anteriores para tener alguna referencia o no? Se dio el año pasado, pero la dio otra orgánica y no tenemos los resultados. Vale, fenomenal. Bueno, pues ya nos enteraremos. Vamos a por la siguiente. La siguiente es una montería en Toledo, Finca Brancones. Es una finca de siempre, que se suele dar muy bien. Son 350 euros y se da el día 28 de octubre también. Fenomenal. Muy bien, está ya a finales de octubre, muy bien. Sí, con 45 puestos a venado y jabalí. ¿También libre? Sí. Estas monterías están muy bien, Jero. Monterías de un precio asequible, jabalí, venado libre, al final, bueno... la verdad es que más no se puede pedir menos. Sí, además es una finca que, ya te digo, Finca Barrancones, que en Toledo es una finca con un nombre bueno, que siempre se ha dado muy bien y siempre sale algún bicho muy destacable. Sí, que dentro del plantel, bueno, pues hay las típicas cochinas y tal, y siempre sale alguna bajerete y algún venado, ya algo más de montería. Sí, siempre. Sí. No sé qué tiene esta finca, pero siempre da, tanto en venados como en jabalí, da alguna sorpresa. Fenomenal, muy bien. ¿Y por último? Por último tengo otra montería en Toledo, Finca Las Pusillas. ¿Finca Las? Pusillas. Pusillas, muy bien. Esta ya son 470 euros y es el día 28 del 10 del 23. O sea, la misma que de los Barrancones entonces, ¿no? Sí. Muy bien.
Y jabalí, venado también libre. Venado, cierva, jabalí, sin cupo. Fenomenal. Joder, pues Son 45 puestos, 14 reales. Es otra de las monterías que suelen darse muy, muy bien. Pero que muy bien. Fenomenal. Pues oye, unas ofertas estupendas. Finca Los Hoyos en Badajoz el 7 de octubre. Finca en Los Barrancones en Toledo el 28 de octubre y Finca Las Pusillas en Toledo, creo que me ha dicho también. Toledo también, sí. El 28 del 10 con un precio de 220, 250 y 470 euros. Vamos, jabalí, venado y en la última, cierva libre, por lo cual, sí. Vamos, no se puede pedir más. No, calidad-precio, ya te digo, he intentado coger las tres que yo creo que se van a dar mejor por calidad-precio y ya te digo que no van a fallar. De hecho, ya te digo, en una quedan 2 puestos, en la otra quedan 3 y en la otra quedan otros 3. Bueno, pues que Y fíjate a las alturas de temporada que estamos, que mucha gente te llama o los llama, es muy temprano y tal, pero ya te digo, este año, en comparación con el año pasado, se están cerrando muchas monterías que yo, ya te digo, yo soy el primero sorprendido, que hay muchas fincas que ya están completas que no quieren ningún puesto. Bueno, pues eso está muy bien. Esos puestos libres van a volar, por lo cual el que esté interesado, que no tenga dudas y que llame ya, lo puede hacer al 91 126 0088 o al número de WhatsApp que es el 689 65 43 27. Y el que no quiera llamar y lo quiera contratar a través de la web lo puede hacer y echar un vistazo en www.huntts.com. Además, otras ofertas que tenéis de media veda, algunos días de descaste que quedan todavía también y alguna de berrea, aunque la berrea, como comentamos el otro día, está todavía un pelín parada y la gente está esperando a ver cómo evoluciona, a ver si vienen esas lluvias. Lo que pasa es que, claro, como caigan unos chaparrones a mediados de septiembre, os van a quemar los teléfonos preguntando a la gente por la berrea. Sí, además de verdad, ya te digo, parece que va a ir un poquito atrasada este año, pero bueno, ya sabemos cómo funciona todo el tiempo. Que parece que no va a llover y se pone a llover el día 5 de septiembre y el día 10 tienes una verdad impresionante. Efectivamente. Y entonces luego nos pilla el toro. Bueno, pues nada, la gente que sea previsora, que entre en www.huntts.com, hunts.com y ahí la atenderéis cualquiera de los asesores, entre los que está Jero, y os sacará de dudas. Perfecto. Muy bien, Jero. Pues nada, feliz verano, sigue disfrutando de esas merecidas vacaciones. Hablamos dentro de un mes más o menos, ¿de acuerdo? Perfecto. Un saludo a todos, borreros. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego, adiós. El Morral del Cazador. Y tras charlar con Jorge Jero, pues nos vamos a las noticias de esta semana de la mano del portal Cazawar, el mejor portal donde vais a poder disfrutar de los mejores documentales de días de caza para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Lo podéis ver en el perfil de YouTube, en cazawar.tv, en su canal de YouTube, en cazawar.tv o en www.cazawar.com, donde también podemos leer que Castilla-La Mancha autoriza medidas de caza excepcionales por el exceso de ciervos, corzos, gamos y cabras monteses en las provincias de Cuenca, Guadalajara y Albacete. Las 4 especies suponen una amenaza para la agricultura y la ganadería y por eso se intensificará su caza. La Consejería de Desarrollo Sostenible ha aprobado una batería de medidas para combatir la sobrepoblación de las especies en diferentes pueblos de dichas provincias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha actualizado el estado de la enfermedad hemorrágica epizootica que ataca sobre todo a los ciervos y ha confirmado 7 nuevos casos en España. La detección de estos nuevos casos hace referencia a las comarcas de Marchena en Sevilla, Hinojosa del Duque en Córdoba, Ronda en Málaga, Don Benito en Badajoz, Almodóvar del Campo, Malagón y Calzada de Calatrava, estas 3 últimas en Ciudad Real y en Salamanca. Nosotros estamos preparando un especial morral también para dentro de un par de semanas para tratar el tema de esta enfermedad que, como decimos, afecta sobre todo a ciervos, pero no únicamente a ciervos, sino también al ganado bovino y a los corzos. Y bueno, pues hay que estar muy atento porque la cosa, la verdad es que es preocupante, no hay que alarmar, pero hay que esperar a que llegue un poco el frío para que el mosquito desaparezca, pero de momento la situación está bastante complicada, así que estamos preparando, como digo, un morral para dar a conocer la última hora.
La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una serie de medidas excepcionales para también controlar la población de jabalíes que están invadiendo determinadas zonas urbanas y de playas debido a la sequía. Entre estas medidas se encuentra la autorización de medidas excepcionales como el uso de visores nocturnos o térmicos, la captura de jabalíes con jaulas con empresas especializadas y también, pues se está insistiendo en la necesidad de que los ayuntamientos trasladen a la ciudadanía la importancia de no dar alimentos a estos animales. Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca han detenido a una pareja que se dedicaba a comprar armas de fuego por internet con documentos falsos. Los agentes les encontraron con un arma ilegal, munición, dinero y dispositivos informáticos en 2 registros llevados a cabo en la ciudad de Sant Boi del Llobregat. Y una triste noticia, ya que un jabalí provocó un accidente esta semana y acabó con la vida de 2 jóvenes de 18 años en Lugo. El jabalí provocó este trágico accidente en Lugo y que, como decimos, ha saldado con la muerte de 2 jóvenes, 2 fallecidos que iban acompañando a otra persona en el vehículo que resultó ilesa y que fallecieron cuando se salió de la vía al intentar esquivar al animal que cruzó por la carretera. Pues desde el Morral mandamos el pésame a toda la familia y a los amigos de estos 2 jóvenes de 18 años que tristemente han perdido la vida por culpa de un jabalí. Y como decimos, esto cada vez es más habitual. Lo que pasa es que no siempre acaba tan mal, simplemente hay veces que acaba con un accidente, un susto. En esta ocasión el susto ha sido bastante gordo, así que nuestro pésame para toda la familia. Un cazador resulta herido por disparo de escopeta en Albacete. Ha sucedido en un coto de La Roda, donde el cazador disfrutaba de una jornada de descaste de conejos cuando recibió un disparo accidental. El herido se encuentra fuera de peligro a pesar de que las lesiones sufridas por el disparo fueron de consideración. Y ya es oficial el adiós a la ley de la protección animal de los animales en La Rioja desde el pasado 8 de agosto, que se publicó en el boletín oficial de dicha autonomía la derogación de la ley de protección de los animales, derogación de ley que era compromiso electoral del PP y se ha cumplido a los 2 meses de entrar en el gobierno. Hola a toda la gente del mundo rural. Somos Armería La Gacela y estamos situados en Ávila. Nuestra actividad principal es caza, pesca e hípica. Nuestro teléfono de contacto es 639 60 10 93. Nuestro WhatsApp 65869 3101. También tenemos página web armerialagacela.com, donde pueden consultar o incluso enviarnos un correo de enlace, que es armerialagacela@hotmail.com. Aquí estaremos para cualquier duda o aclaración y muy buena temporada y buenos días de caza a todos. El Morral del Cazador. Nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco y ves a una niña disimular. Has sido tú, te crees que no te he visto. Has sido tú, chico el cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú, has sido tú. Bueno, morraleros, vamos con la tertulia de esta semana y lo vamos a hacer por un lado de la mano de los amigos del Calden y de Jaime Micro, y por otro lado con los protagonistas, con los tertulianos, con los expertos que nos van a dar luz y con los que vamos a aprender bastante. Y digo bastante con mayúsculas porque me lo diréis al final de la tertulia si no es así. Vamos a hablar sobre el mundo de las cámaras de fototrampeo y en especial
de la cámara que ha sacado Hike Micro y que comercializa el Calden, y que no es otra que la cámara de fototrampeo M15, y que, como nos van a contar los expertos, ha venido para situarse en lo más alto del podium de las diferentes cámaras que podemos encontrar en el mercado, pues a nivel de prestaciones y de tecnología sobre todo, y de su aplicación. Para hablar de ello ya nos están esperando nuestro querido Juan Carlos Calvo, director de marketing del Calden. Juan Carlos, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Javi, muy buenas tardes. Pues la verdad es que encantado de estar otro día más con vosotros en el programa y bueno, pues dispuesto a participar en lo que haga falta. Vamos a aprender un poquito de Salva, ¿no? Sí, bueno, Salva es un fenómeno y desde luego tenemos que tener las orejas bien abiertas porque hoy vamos a aprender. Bueno, pues como digo, completa la tertulia Salvador Castillo, especialista en proyectos relacionados con fauna salvaje y la conservación de los ecosistemas, aparte de gerente de la empresa Sol Natura. Salva, muy buenas y bienvenido al Morral. ¿Cómo estás? Buenas, Javier y Juan Carlos, ¿qué tal? Pues nada, espero que podamos aprender hoy todo mucho. Bueno, ¿de dónde te viene a ti toda esta afición por las cámaras de fototrampeo? Bueno, realmente esto viene desde que uno es joven, ¿no? Un poco desde los documentales, ¿no? Y cuando empiezan a salir por las nuevas tecnologías y a uno le llaman la atención, pues empieza a implantarla un poco en su vida, ¿no? Y para saber un poquito más del mundo de la naturaleza, pues qué mejor opción que una cámara de fototrampeo. Ya, pero son un vicio, ¿eh? Eso es un vicio, sí. A medida que te coges una y dices, bueno, es que no necesito más, pero venga, voy a coger otra, por si acaso, y siempre tienes un sitio donde ponerla y donde utilizarla. La verdad es que es una de las mejores herramientas de las que disponemos, pues, para conocer y para trabajar en el campo. Sin duda es lo que tú bien has dicho, es una de las mejores herramientas y bueno, cuando empiezas con una, empiezas a sacar fotos y empiezas a ver que hay cosas que tú desconocías, ¿no? Cerca tuya, en tu mismo patio de casa. Y es cuando empiezas a buscarle un poquito más, pues por las diferentes técnicas, cómo colocarlas, cómo funciona. En fin, es muy entretenido y después pues encuentras muchísimos resultados que son satisfactorios 100% en tu vida, ¿no? Y en los trabajos que realizas. Hablabais de las cámaras en cuanto a que colocas una y quieres más y más y más, pero al final es que es tener ojos en el campo 24/7, ¿no? Porque al final cada vez tenemos menos tiempo, es muy difícil controlar, bueno, hay cotos muy extensos o hay zonas muy extensas que te son muy difíciles de controlar y bueno, pues una cámara la tienes trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, simplemente tienes que acordar de cambiarle las pilas de vez en cuando y te hace el trabajo, ¿no? Por ti. No, y además con la ventaja de que ahora mismo la tecnología te permite estar en casa y cámaras como por ejemplo la M15, que luego si quieres, o ahora mismo entramos un poquito a que no la acerques y que no la presentes, Juan Carlos, son cámaras en la actualidad que la tecnología ha avanzado mucho y te permite estar prácticamente visualizando en el momento lo que está pasando en donde tienes la cámara colocada. Sobre la cámara M15, Javi, que comentas, pues es uno de los últimos lanzamientos de Hike Micro. Hike Micro, bueno, pues todo el mundo lo conoce por la implantación que ha tenido en los últimos 2 años en España a través del Calden Outdoor y bueno, son especialistas sobre todo en la tecnología termográfica, es una multinacional y bueno, pues tiene infinidad de productos. Sabéis que los hemos presentado también en el programa y bueno, son conocidos por todos, pues monoculares térmicos como el Falcon, binoculares como el Raptor, visores como el Stellar o clip-on, ¿no? como el Thunder. Y ahora, bueno, pues irrumpe con una tecnología nueva, aunque bueno, coinciden algunas cosas también con otras tecnologías que se emplean en los aparatos antes mencionados, pues como es una cámara de fototrampeo. Irrumpe con una cámara de fototrampeo a muy buen precio, porque hablamos de 215 euros PVP y bueno, pues es una cámara 4G, ¿no? Que incorpora ya una tarjeta y que nos permite, utiliza una tecnología que lo que hace es trabajar con diferentes operadores. Entonces lo que te proporciona es que si tú antes tenías una cámara con una tarjeta de móvil y con cobertura de un solo operador, quizá no te llegaban esas imágenes. Bueno, pues este tipo de cámaras o esta cámara lo que nos permite es, como tridenta la señal entre varios operadores, siempre vas a tener más señal que con una SIM tradicional y te aseguras pues que esas fotos que realizas te lleguen, ¿no? Entonces, es una cámara
pues que hace fotos hasta 10 megapíxeles, que hace vídeos en Full HD en 1080 y bueno, pues que te ofrece una autonomía de 6 meses en la que puedes colocarla. 6 meses son muchos meses, ¿eh? Salva, yo no sé, ¿tú lo has podido comprobar que dura 6 meses? Bueno, realmente la cámara lleva, creo que un poco menos en el mercado, ¿no? Entonces realmente no se ha podido comprobar al 100% durante 6 meses, ¿no? Ya. Lo suyo normalmente, pues bueno, es probarla durante un ciclo completo, porque tenemos la parte del frío, del invierno, tenemos la parte del calor, del verano, y las cámaras reaccionan de diferentes maneras en cada uno de los estadios anuales, ¿no? ¿En cuál sufre más? Pues, bueno, según el aspecto, ¿no? En el tema de las baterías y la entrega de energía en el invierno seguramente sea un poco más problemático porque el frío siempre hace que las baterías estén como más engarrotadas y entonces la entrega de energía suele ser menos positiva. Y en la parte del verano normalmente se sufre más en tanto en cuanto al sensor que tienen las cámaras, el sensor PIR que poseen las cámaras, ¿no? Al final la diferencia que podemos encontrar, sobre todo en verano, hace que tengamos muchas fotos vacías según la colocación de la cámara, etcétera, etcétera. Claro, porque el sensor es un sensor térmico y con el calor al final pues salta foto y muchas veces son fotos vacías, efectivamente. Eso es. Depende mucho pues, de la colocación. O sea, el fototrampeo no es solamente colocar una cámara de fototrampeo, sino para empezar tienes que hacer un buen rastreo de la zona y elegir un buen lugar para la colocación de la misma, ¿no? Y pues lo que se refiere al sensor, pues bueno, es un sensor térmico, un sensor pasivo, en el que las diferencias de temperatura y el algoritmo que posee la cámara es la que hace que realice la activación de la fotografía. Con lo cual pues, hay que tener muy en cuenta en dónde las ponemos, los movimientos del aire, que el sol no le incida directamente. Ahí hay bastante que tener en cuenta a la hora de hacer un buen fototrampeo y obtener un muy buen resultado con pocas fotos, ¿no? Para después no estar en el ordenador pasando fotos y que estén muchas de ellas vacías, ¿no? Al final es pérdida de tiempo en ese sentido. Sí, ¿no? Y además el tema de, por ejemplo, de las sombras, del sol, de los destellos, al final tú dices, bueno, pues la pongo a la sombra debajo de un árbol, orientado hacia abajo, cogiendo el máximo ángulo posible, perfecto. Pero claro, tienes que contar que la cámara llega mucho más de la sombra del árbol a lo mejor. Y toda esa sombra de las 12 horas en las que el sol se está moviendo hasta que se mete, pues va haciendo sombras y formas en el suelo que la cámara ahora en verano muchas veces te detecta como foto. O sea que hay que tener en cuenta muchísimos aspectos. Efectivamente. De hecho, y uno de los trucos que la gente, pues bueno, no suele tener en cuenta es que las cámaras normalmente deberían de estar orientadas hacia el norte, ¿no? ¿Por qué? Porque la incidencia del sol saliendo por el este siempre va a hacer que la temperatura a lo largo del principio de la mañana pues tenga diferentes ciclos. Y entonces por la cámara va a ir activándose continuamente si le da el sol continuamente o dirección sur, ¿no? Por eso mismo normalmente se colocan las cámaras en dirección norte o dirección noroeste, para que la incidencia del sol sea prácticamente mínima. Quizás uno de los aspectos, vamos, para mí más destacables de la cámara de la M15 es el tema de la aplicación, ¿no? Del poder tener en el móvil una aplicación en el cual te descargas automáticamente las fotos, aunque sean en baja calidad. Ya cuando tengas la cámara y la tarjeta en el ordenador podrás hacerlo con alta calidad, pero en el momento puedes descargarte las fotos que te va haciendo en el momento y luego sobre todo lo que me parece más interesante, controlar el menú de la cámara desde la propia aplicación que tienes en tu teléfono. Que antes, no sé si recordáis, por ejemplo, cuando empezaron a salir las primeras cámaras de fototrampeo que enviaban fotos, que tenías que configurar el correo, que era un poco enredoso, la verdad, el asunto, y que muchas veces se quedaba pillado, que si te quedabas sin pilas y tenías que volver a reiniciarlo, a volver a hacerlo, y bueno, eso, y los que nos han llevado sustos y los que a lo mejor les han empezado a llegar fotos por la noche de MMS y les han llegado facturas de bastante dinero por el tema de... Totalmente. Ese principalmente era el problema, ¿no? O sea, en los últimos años, los últimos 3-4 años se empezó a desarrollar esta tecnología de la app y pudimos obtener, pues grandes resultados cambiándolo directamente desde el móvil, ¿no? Como bien dice anteriormente, pues bueno, teníamos, como también ha dicho antes Juan Carlos, pues solamente trabajábamos con uno de los operadores, ¿no? Y también teníamos bastantes problemas a la hora de que te llegara la señal, ¿no? Claro. Y después cambiarlo mediante algoritmos o mensajes
directamente a la cámara para que te cambiara la configuración, que era bastante lioso y prácticamente tenías que tener pues, una pequeñita libreta con cada uno de los cambios, ¿no? Al final buscarlo era casi una odisea, ¿no? Te tenías que sentar tranquilamente en casa para poder realizar esos cambios, ¿no? Hoy día, pues bueno, la tecnología y las aplicaciones, el desarrollo de las mismas, pues nos ha permitido, pues bueno, cambiarlo todo casi instantáneamente y obtener muy buenos resultados en tanto en cuanto a la fotografía en el campo. En el campo, seguridad, o bueno, las cámaras se pueden utilizar no solamente para el fototrampeo de animales, sino para temas de seguridad de una finca o para monitorización de trabajo, etcétera, etcétera. Es lo que te iba a preguntar. Tú, por ejemplo, ¿cuál es el principal uso que le das a las cámaras de fototrampeo? ¿Por tema de trabajo? ¿Por tema, como decíamos, de pues, estudios o proyectos relacionados con la fauna, la conservación? Sí, bueno, yo principalmente trabajo en diferentes proyectos de conservación, tanto para el tema de consultorías como para el tema de diferentes pruebas, ¿no? Porque a mí también me necesito tener un aparato que realmente me dé unos resultados y unos resultados selectivos, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto a las cámaras de fototrampeo, principalmente las trabajo con el tema de fauna, ¿no? Principalmente con fauna salvaje. Aunque también a la hora de monitorizar diferentes fincas de caza o diferentes fincas de ganadería, etcétera, etcétera, pues bueno, son muy utilizadas. Yo en mi caso, el principal trabajo que tengo es el tema de la fauna salvaje y por lo tanto, pues bueno, tengo colocada actualmente pues entre 60 y 70 unidades por diferentes lugares a nivel nacional y en África. ¿En África? Y, bueno, Costa Rica también tengo alguna cosita puesta por allí. Fíjate. Y sí, bueno, algunos proyectos en los que he trabajado anteriormente, como por ejemplo, pues bueno, pues para sacar especies crípticas en el desierto o sacar especies crípticas en las zonas de la selva. Pero bueno, la principal parte de las cámaras que tengo colocadas están aquí a nivel nacional, desde de norte a sur prácticamente, y cada una funciona de una manera diferente, tal y como te había comentado antes con el tema de las temperaturas, ¿no? Claro. Oye, ¿qué es lo más interesante que has podido capturar con una cámara de fototrampeo? Porque ahora, Juanca, a mí me entra la curiosidad, cámaras repartidas por todo el mundo, al final... Bueno, pues mira, de la fotografía más orgulloso quizá que podría estar, ¿no? Es de fotografías de una gacela de Cuvieri, de una madre de gacela de Cuvieri con una cría, y la cría sale mamando en la misma imagen, ¿no? Un vídeo de esa cámara. También porque la colocación de la cámara le busqué un punto de vista artístico, ¿no? Ya no se conforma solo en... Yo ya no le busco solamente la fotografía de presencia, ausencia del animal, sí, sino que también le busco ese punto en el que obtenemos una fotografía de calidad, con un paisaje, con una referencia, con una información. Con un encuadre, exacto, sí. Eso es. Entonces quizá ese vídeo, que pronto lo sacaré en redes... pues bueno, creo que estoy bastante orgulloso de ello. Otros bichos que hemos podido sacar, pues no sé, leones, oris, jirafas. ¿Dónde te puede seguir la gente? Porque creo que es súper interesante. @Salvador Casor. Perfecto. Como castor, pero sin la T. Perfecto, sí, porque es verdad, Juan Carlos, nosotros es verdad que somos cazadores, pero todo el tema de la naturaleza, de la observación de fauna nos encanta y nos apasiona, y yo sigo cantidad de perfiles y de personas que se dedican al tema de la fotografía, por ejemplo, y que es una auténtica maravilla. Yo creo, Javi, que eso es algo que compartimos muchos cazadores. Al final somos unos auténticos amantes de la naturaleza, y de hecho, Javi, precisamente el empezar a colaborar con Salva viene por ahí. Y Salva pues es un conservacionista nato, trabaja, como bien está diciendo, en varios proyectos que la verdad es que es muy humilde porque está inmerso en varios proyectos gordos, muy interesantes, tanto en aves rapaces, bueno, pues también hasta en algunas cosas inmersos como el lince ibérico, pero bueno, es muy humilde y simplemente dice que trabaja la conservación, pero al final el tema de fototrampeo nos está uniendo en un proyecto en el que estamos trabajando o cooperando cada vez más gente que tradicionalmente se ha dedicado al sector de la conservación, ¿vale? Y estamos trabajando codo a codo con el sector de la caza, porque al final todos tenemos un mismo interés común, que es el conservación de las especies, o sea, la conservación de las especies.
la conservación del medio y bueno, pues quien quiera seguir a Salva tiene un perfil interesante. Hace poco, por ejemplo, yo estaba muy enganchado porque se fue un mes al desierto, solo además, y bueno, pues se tiró un mes en el desierto y la verdad que las publicaciones que hacía pues eran súper chulas. Así que yo sí que animo a todo el mundo, porque yo lo hago, a seguir a Salva. Y perdonadme que os quería comentar, Salva ha comentado antes, por ejemplo, el tema, hablábamos del tema de las autonomías, que comentabas que 6 meses eran muchos, Sí. Javi, y es algo, por ejemplo, que yo he aprendido de Salva, tanto en eso como ahora comentaba que tiene, 70 cámaras actualmente colocadas. Yo cuando empezaba a hablar sobre fototrampeo con Salva, lo primero que le preguntaba es ¿cómo consigues que no te roben cámaras? Porque raro es al cazador que no nos hayan quitado una, ¿no? Entonces, coméntanos un poquillo, danos algún tip, Salva, de los que tienes tú para el tema de la autonomía y para el robo de cámaras. Oye, yo he visto por internet verdaderas customizaciones de las cámaras de fototrampeo que, vamos, Totalmente. les ponen... Alguna de ellas habrá hecho Salva. No lo sé, pero vamos, total de cortezas puestas sobre la cámara, salvando el objetivo, los LED, tal, bueno, camuflado al 100%, que es, lógicamente, el LED por la noche, bueno, el 940 es invisible al ojo humano, ¿verdad? Sí. Ese no se ve, Correcto. pero el de 840 unas veces, bueno, pues emite esos destellos rojos y que lo puedes detectar por la noche. Pero vamos, que estaban camufladas a la perfección, que vamos, o vas buscando algo muy expresamente porque sabes que está por la zona, o es muy, muy difícil de encontrar. Perdona, Salva, que te he cortado lo que ibas a responder a la pregunta de Juan Carlos. Sin problema, tú hay que añadir. No, está claro, no. El tema principalmente, cuando yo hablo sobre fototrampeo y, bueno, doy algún curso que otro y lo planteamos principalmente, por ejemplo, es lo que hablaba de la incidencia de la luz, ¿no? O sea, simplemente que tú vayas por el campo y que algo esté iluminado, ¿no? Y no hablamos del flash, sino de que la cámara esté iluminada o tenga luz, pues ya provoca que nosotros podamos detectar la cámara en el campo, ¿no? Claro. Otra de las cosas que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros andamos por el campo, el principal campo de visión que tenemos va de los 90 centímetros a los 2 metros de altura. Entonces, saliéndonos de ese rango, digamos que ya no estamos dentro de la visual de una persona, ¿no? Entonces, pues ahí también pues cogemos y reducimos el riesgo de que nos puedan robar las cámaras. Claro, o sea, tú dices ponerlas altas, ¿no? O las podemos poner altas o muy bajas. Por ejemplo, pues por debajo de los 60 centímetros, por debajo de los 90 centímetros, ¿no? Pues estamos viendo que en esa línea nosotros normalmente no nos estamos fijando, porque el rango nuestro va, como digo, desde los 90 a los 2 metros. Por encima de los 2 metros, pues ya la tienes que poner un poquito más alta, te tienes que estar fijando para ver que han colocado una trampa. Claro. Por otro lado, el tema de poner las cámaras de fototrampeo justamente enfrente de lugares especiales, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde los animales coman normalmente, una ceba o un abrevadero, etcétera, sí. etcétera. Un abrevadero, pues tienes claro que alrededor de eso dices, bueno, pues si hay aquí esto, ¿por qué no va a haber alrededor una cámara de fototrampeo? Si te fijas y justo la tienes entre los 90 y los 2 metros de altura y encima de todo la tienes, le está dando la luz y se está iluminando la cámara, pues lo tienes claro, ¿no? O sea, es mucho más fácil que te la roben. Sí es cierto que la mayoría de las cámaras que yo tengo puestas en el campo están en sitios muy reductos, o sea, están en lugares bastante poco transitados por el ser humano, o buscando sobre todo los lugares por donde pasan los animales y más escondidos, ¿no? Porque al final, bueno, pues, te voy a decir una cosa. Hace 2 meses ya nos adentramos y estuvimos tocando aquí en el Morral el tema de las cámaras de fototrampeo con un señor que estaba preparando su máster su máster de fin de carrera. Yo creo que era David Céspedes. No sé si le conoces, Salva. No tengo el placer. Pues era un máster en el cual, bueno, pues se centraba sobre todo en el tema legislativo del uso de las cámaras de fototrampeo y estuvimos adentrándonos un poquito, no solamente en el tema legislativo, sino en el tema de las cámaras de fototrampeo. Y claro, decía lo mismo que tú, dices, sí, yo las cámaras, tenía un montón de cámaras puestas por el campo en lugares inhóspitos, súper alejados de la civilización. Bueno, dice, pues hasta en el sitio más insospechado aparecía gente delante de la cámara. O sea que, aunque pensemos que estamos solos y que la cámara está en un sitio en el que no pasa nadie, pasa. Y haciendo cosas raras, que también las hay.
Pues... Pero no, mejor no entrar en esos No, detalles. no, pero es por lo que me ha recordado cuando estuvimos hablando, que decía lo mismo que tú, ¿no? Que decía, al final yo las cámaras las tengo puestas en zonas muy alejadas de núcleos urbanos en las que yo pensaba que no pasaba nadie y te das cuenta de que no, que en cualquier sitio te puede aparecer alguien. Sí, muchas veces trabajar con la psicología nuestra o con la etología animal que nosotros somos, también es muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema dice, ¿cómo voy a poner yo una cámara aquí si estoy en mitad de una ciudad o de un pueblo, ¿no? Y dice, aquí puede venir cualquiera. Pues muchas veces, justamente poniéndola en lugares donde parece que es obvio el encontrarte una cámara de fototrampeo, la gente no las ve porque es tan obvio que no las tiene en cuenta, ¿no? Que su cerebro simplemente no lo reconoce como tal. Y bueno, después pues sí es verdad que en sitios inhóspitos, por ejemplo, yo tengo muchas cámaras haciendo monitorizaciones dentro de los nidos de las águilas, que dentro del mundo de la conservación y la caza, pues creo que es un tema muy interesante. Sí. Porque te dan muchísimos datos y con ellos puedes trabajar. Entonces, pues bueno, evidentemente no te vas a encontrar nadie por ahí, ¿no? En mitad de un cortado de 100 metros, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, te encuentras animales como ¿qué te digo yo? Ratones o pequeños biotopos dentro de los mismos nidos de estos individuos o cabras montesas que dices, bueno, ¿cómo ha llegado una cabra montés aquí? Sí. Y no te lo crees y están, pero entonces pues ves cosas muy curiosas y la verdad es que el campo te sorprende siempre. No, y Juan Carlos, lo que está claro es lo que estaba diciendo Salva ahora de la aplicación de las cámaras de fototrampeo a estudios científicos, al tema de la conservación, de temas relacionados con la fauna, que de hecho el mundo de la caza cada vez los está utilizando más. Por ejemplo, la Fundación Artemisan o el IREC para hacer estudios muchas veces ya está tirando mucho de cámaras de fototrampeo para poder monitorizar y bueno, pues hacerse una idea y obtener datos de poblaciones, o simplemente de censos. Cuando se incorpora una nueva tecnología, pues de hecho, yo esto lo he comentado con Salva, ahora Salva que comente también si quiere. Cuando se incorpora una nueva tecnología como las cámaras de fototrampeo, pues siempre hay gente que ve en la tecnología un enemigo, que cree que puede ocasionar daños y al final se preocupan, incluso se llevan las manos a la cabeza, ¿no? De cómo se va a usar esta tecnología, cuando al final el aplicar esa tecnología, como comentaba Salva hace un momento, por ejemplo en los águilas, pues te da una visión total de lo que ocurre en ese nido. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el proyecto Equilibrium y si vemos, por ejemplo, las publicaciones que hace Pablo Ortega, pues vemos, por ejemplo, cómo capturan y cómo llevan a los nidos corcinos. Los alimentos, sí, claro. Claro, cómo depredan zorros, cosas que quizá antes no se conocían, y ves el refuerzo que tienen en la alimentación esos animales durante cada época del año, los biotopos, como decía Salva, pues la diferente fauna que entra dentro del nido a beneficiarse de esos restos que ya dejan los pollos. O sea, es algo que te da un conocimiento que de cualquier otra manera es impensable, porque no puede haber una persona que esté situada en un sitio mirando continuamente a esos nidos. Y Salva, por ejemplo, pues tiene cubiertos, pues no sé cuántos nidos tienes ahora, Salva, pero tiene muchos nidos cubiertos. Tiene muchos nidos cubiertos y la información que obtiene pues es tremenda. Totalmente. Cuando hablamos, o sea, yo trabajo en conservación, pero cuando hablamos de conservación también hablamos de la conservación de diferentes ecosistemas. Estamos hablando de que el trampeo en sí, digamos que es la madre de todo, del fototrampeo actual, ¿no? Y o sea, está desarrollada por el mundo de la caza, ¿no? Por el mundo del seguimiento de los animales, ¿no? Y al final lo que queremos es saber lo que hay en nuestra finca para poder cuidarlo y poder alimentarnos de ello, ¿no? Que es de donde viene la base de toda esta historia. Entonces, a través de eso, pues bueno, ya llega la evolución de la tecnología y llegamos hasta donde llegamos. Entonces, la conservación pues conlleva toda esa parte, ¿no? O sea, saber lo que hay para después estudiarlo y beneficiarnos de ello tal y como somos como animales, ¿no? En sí. En lo que se refiere, por ejemplo, al proyecto Equilibrium con Enrique Navarro, con el que colaboro, pues bueno, pues tenemos cierta relación y se están viendo muchísimos resultados muy positivos y que bueno, en cierta manera pues no tenemos conocimiento porque no lo hemos analizado y porque tampoco hemos tenido esa necesidad de saber que, por ejemplo, qué es lo que hace un águila real, ¿no?
Pero sabemos, por ejemplo, que un águila real, al contrario de lo que pueden pensar mucha gente, pues un águila real también mata un montón de animales, por ejemplo, como el zorro, como el tejón, y que nosotros lo tenemos como alimaña, pero sin duda hacen una labor, ¿no?, de limpieza, de trabajo, de limpieza en el campo, ¿no? Y nosotros no paramos de decir, no, pues esto no sé qué, pues esto no sé cuánto, pero tenemos que tener en cuenta muchas veces a estos grandes depredadores, puesto que nos van a mostrar cosas que no sabemos y que tendríamos que analizar también para tener un mejor punto de vista del lugar donde vamos a trabajar o donde vamos a hacer cualquier acción. A mí me da la sensación de que cuanto más sabemos de un animal, me pasa al contrario, que menos le conocemos. O sea, le conocemos, no sé si es una incongruencia, pero no sé si me he sabido expresar. Es una incongruencia, pero no la es. Tú has entendido, más sabemos, ¿no?, más preguntas nos hacemos. Total. Y bueno, pues esto ¿por qué? Y fíjate que esto no lo sabía. Y al final, cuanto más conocemos o sabemos, no es conocer, cuanto más sabemos de un animal, más nos preguntamos sobre él y nos damos cuenta que no tenemos muchas veces ni un 50% de idea de, pues eso, de su vida, de su alimentación, de la reproducción, que al final todo eso para la conservación de los ecosistemas es básico. Sí, hombre, yo llevo muchos años trabajando en el campo en sí, o sea, no solo con proyectos de conservación, porque los proyectos de conservación también implican también la educación, dar información a la gente del campo y hombre, a poco que muestres también un poco la biología de lo que tú sabes y de lo que ellos saben, te lo aportan a ti y lo sumas, y bien sumado, yo creo que en equilibrio llega muchísimo más lejos, ¿no?, esa información. Pero evidentemente también nos hace más ignorantes, puesto que nos hacemos más preguntas a nosotros mismos ante esas respuestas que vamos obteniendo. Claro. Salva, tú, como estamos comentando, pues llevas utilizando cámaras de fototrampeo pues un montón de años, eres pionero en su uso, autodidacta, como ha dicho antes Juancar, que has ido aprendiendo, y supongo que muchas empresas o fabricantes te habrán pedido consejo, ¿no?, a la hora de desarrollar nuevas tecnologías o, bueno, pues actualizar tecnologías de las propias cámaras. ¿Cómo has visto la evolución de las cámaras? Y sobre todo, ¿qué es lo que destacarías de esta M15, de la cámara de Gen Micro? Hombre, como evolución un poco de las cámaras, hombre, la M15 directamente creo que nos hemos ido a un modelo en el que creo que todavía hace falta desarrollar algunas cositas, mejorarla y tal, pero porque es el primer producto que ha sacado Gen Micro, ¿no? Pero esta empresa creo que tiene bastante capacidad a la hora de ponerse a trabajar, ¿no?, con esa tecnología y con esas necesidades que te aporta el campo, ¿no?, o que te da el campo. Entonces, sobre todo, pues, por ejemplo, el tema del tamaño, el tema de la aplicación, una aplicación fácil, también es el tema de lo que cuesta, ¿no?, suscribirte a una cámara de envío de imágenes como esta, que anteriormente, pues bueno, nos íbamos a tener una tarjeta de memoria de X operador y te costaba, pues no sé, 15, 20, 25 euros, ¿no? Y hoy en día estamos hablando de que esta cámara pues tiene valores de 5 euros y pico, según lo que tú contrates, ¿no? Pero no sé, Juan Carlos lo mismo lo sabe mejor, porque yo ahora mismo así un poco no me acuerdo, pero sí, 5 euros y pico, 7 y algo más, ¿no? ¿Tiene planes de datos y todo, Juan Carlos, la cámara para el envío de fotos a la aplicación? Sí, la cámara... a través de la aplicación de Gen Micro, la aplicación que comentaba Salva, es la misma que se usa, por ejemplo, para el manejo de los térmicos. O sea, que es la misma aplicación que sirve para todos los dispositivos de Gen Micro. Y luego, bueno, pues tiene una serie de tarifas para fotos, para vídeos, tarifas ilimitadas, pero yo creo que principalmente lo que... por lo que en el poco más de un mes que se lleva comercializando la cámara pues ha tenido tanto éxito es porque bueno, representa en cuanto a una marca de calidad y referente en el sector, pues presenta un primer precio, ¿no?, de una cámara de esta tipología. Estamos acostumbrados, bueno, pues sabéis, es conocido por todo el mundo que estas cámaras de fototrampeo, pues hay muchas que se compran pues por páginas web, sobre todo las cámaras de fototrampeo de tarjetas. A China. Pues, todos, claro, exactamente, hay muchos usuarios que trabajan con cámaras pues de menor calidad y también de menor precio, y bueno, pues es que luego te dan cualquier problema, que no lo puedes solucionar, y Gen Micro pues al final con esta cámara ha lanzado un producto que, aparte de ser un primer precio en una cámara con tecnología 4G, pues tiene servicio técnico, vas a tener toda la información a tu disposición de cómo se configura, si tienes cualquier problema pues tienes un servicio de atención al cliente que te atiende. Entonces eso yo creo es importante.
Yo creo que principalmente y la gran diferencia que tiene esta cámara es eso. Es, como dice Salva, es un primer producto. GIMP Micro nos tiene acostumbrados a una evolución del producto pues muy grande y bueno, puedo adelantar ya que próximamente vendrán novedades. Por ejemplo, pues quizá otras opciones para el tema de autonomía. Sabéis que existen también placas solares. Bueno, pues Claro. están desarrollando y seguro que no será la única cámara de fototrampeo que tendrá GIMP Micro en los lineales en poco tiempo. Estamos hablando de que hace 3 años cámaras profesionales, con características profesionales como pueda tener esta o otros modelos diferentes, pues estábamos hablando de que nos íbamos entre los 400 y los 500 euros, ¿no? Sí. Y ahora mismo en el mercado ya puedes encontrarte cámaras desde 70 euros que no tienen para nada la calidad de la que nosotros queremos hablar y con la profesionalidad que nosotros vamos a trabajar en el campo. Claro. Y nos estamos yendo casi a la mitad de ese precio o más bajo de la mitad de ese precio, ¿no? Entonces estamos teniendo una serie de productos en menos de 3 años que se ponen a la misma altura de cámaras que anteriormente, pues bueno, no tenían ni envío de imagen, simplemente era una cámara en que tú la ponías, sacabas una serie de fotos y después tenías que recogerlas, trabajarlas directamente, ¿no? Salva, 2 puntos que quería comentar contigo y que creo que son importantes. Hemos hablado antes del tema de la autonomía de esta cámara, que es de unos 6 meses. Cómo conseguir de forma con pilas la máxima autonomía posible, y luego el tema de las tarjetas de memoria, porque no le damos suficiente importancia al tema de las tarjetas de memoria y no será la primera vez, y supongo que a ti te habrá pasado como nos ha pasado a todos, el meter la tarjeta de memoria dentro de la cámara de fototrampeo, darle al on, pensar que está haciendo fotografías y cuando vas al mes resulta pues que no has formateado la tarjeta, que no te ha hecho fotos o cualquier cosa. ¿Qué es lo más importante? Pues mira, a ver, si nos basamos en las 2 preguntas, empezamos por ejemplo por el tema de la batería. Utilizar batería de gama alta, ¿vale? O sea, como por ejemplo industriales, una Duracell industrial o una Panasonic Volta. O sea, son baterías que no van a tener problemas con el tema de las temperaturas. Por otro lado, eso implica que la entrega de la energía dentro de la cámara sea óptima. Con lo cual no estamos perdiendo normalmente pues ningún tipo de flujo de batería y perderlo porque sí, ¿no? O sea, trabajar con buenas baterías es primordial para obtener buenos resultados y que te dure el máximo tiempo. ¿Y pilas recargables? Las pilas recargables tienen un problema. Es que trabajan a 1,2 voltios, no trabajan a 1,5. Claro. Entonces siempre las cámaras estas vamos a trabajar normalmente a 12 voltios. Entonces, tener por debajo de los 12 voltios está haciendo que, por ejemplo, en la entrega de energía en un vídeo nocturno, en lo que se refiere al flash, pues tengas variaciones de eso, de entrega de energía y, por lo tanto, tengas variaciones en el flash, en la potencia lumínica, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí pues ya tiene otra cosa. El tema de las baterías, otra cosa que tenemos fundamental, la buena colocación de la cámara en un punto en el que no haga fotos vacías. O sea, no dependemos de que las pilas traen la batería que tienen, ¿no? Pero cuando queremos que nos duren lo máximo posible es optimizar la colocación de la cámara en el mejor sitio posible y con la menor fotografías vacías o vídeos vacíos que vamos a necesitar. O sea, dependemos un poco de la configuración de la cámara que pongamos, de la colocación de la cámara que le pongamos y después de las baterías que nosotros le pongamos a la cámara. Esto que comenta Salva es crucial. Al final hablábamos antes de la autonomía. Sabemos que todos los fabricantes dan tiempos de uso máximos en condiciones. Esto es como el consumo, ¿no?, de un coche. Sí, de los eléctricos. Claro, ¿cuánto consume mi coche? Bueno, pues es exactamente igual. Al final, esta cámara, por ejemplo, te permite configurar 2 rangos horarios en los que las cámaras van a hacer fotos o no. Por ejemplo, si queremos lo que queremos controlar es un comedero de jabalís, pues a lo mejor no tiene sentido que tengamos a la cámara trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que es un periodo en el que
el sol nos va a afectar más, va a tirar más fotos en vacío, en los que si pasa cualquier mirlo, cualquier urraca, cualquier animal que entre, va a estar haciendo fotos, y todo eso consume batería. Y sombras, por ejemplo, ya no son sombras, las fotos vacías de lo que hablaba antes Salva. Al final el sol se va moviendo y va provocando formas que son sombras que la cámara detecta como movimiento y te saltan fotos. Y si tienes fotos y vídeos a la vez, pues imagínate lo que lo organizas ahí. Estás un mes y tienes 10 gigas en la tarjeta de fotos. Claro, eso es como cualquier cosa, es esencial, y hay que dedicarle tiempo, ver un poquito cómo funciona el dispositivo para sacarle el mayor rendimiento posible. Si al final adquieres con cualquier producto, te ocurre, si adquieres el producto, te pones a utilizarlo sin más y no tratas ni de comprender cómo funciona o cómo puedes optimizarlo, pues evidentemente vas a reducir muchísimo. En estas cámaras pues sabéis que es muy característico el encontrar fotos vacías y dices, pues muy bien, luego te tiras dándole al cursor, a la flechita del teclado, te tiras dándole media hora para encontrar un animal, pero bueno. El tema de las tarjetas de memoria, Salva. El tema de las tarjetas de memoria. Venga, pues con el tema de las tarjetas de memoria nos pasa exactamente lo mismo. O sea, utilizar una buena tarjeta de memoria nos quita muchos problemas. Después, un truco muy fácil y que normalmente no tenemos en cuenta es que las tarjetas de memoria las vamos cargando de imágenes y las borramos directamente con el ordenador, pero no se borran directamente en la tarjeta. O sea, se quedan como en ese punto en el que no están, pero sí están. Entonces, se siguen acumulando las imágenes dentro de ello. Un truco que yo utilizo y que es una cosa bastante fácil, tú metes la tarjeta, coges tus fotografías, las filtras, las metes en una carpeta en el ordenador y formateas directamente la tarjeta, con lo cual estás borrando toda la información que contiene esa tarjeta. Luego la metes en la cámara de fototrampeo cuando estás en el campo y vas a activarla, y vuelves a formatearla con la cámara de fototrampeo, con lo cual le pasa el algoritmo que tiene concreto a la tarjeta, a la cámara, ¿no? Y con lo cual, pues así minimiza el riesgo de que después la tarjeta no funcione bien con tu cámara, porque ya le estás pasando o le estás creando ese vínculo, ¿no? Al formatearla con la cámara directamente. Y con el ordenador has borrado todas las imágenes. Además, esto, Barba, que tú haces es una recomendación incluso como seguridad. Es decir, Salva comentaba que cuando tú eliminas esos archivos, lo que se hace en la tarjeta, por así decirlo, y para que lo entendamos todos, es marcar como que ese archivo ya está borrado, ¿vale? Pero ese archivo sigue permaneciendo en una tarjeta, en un disco duro, en cualquier sitio. Entonces, hasta que tú no lo formateas, que realmente borras esa información, no desaparece. De la otra manera, si nosotros dejásemos la tarjeta en el campo simplemente con los archivos eliminados, cualquier persona que recupere esa cámara y recupere esa tarjeta con un programa de recuperación de archivos puede encontrar la información que todavía no ha sido borrada. Claro. Porque si no formateamos, la información permanece y se va sobreescribiendo. Vale, entonces, incluso por razones de seguridad es recomendable formatearlo en el ordenador, como dice Salva, o bien formatearlo en ambos dispositivos, o bien solamente en la cámara, pero siempre es mejor formatearlo. Para mí una cosa que la verdad es que me parece súper útil es el tema de la aplicación, de lo que habéis estado comentando antes, el poder manejar desde el móvil, desde tu casa o desde, por ejemplo, Salva, tú una cámara que tengas puesta en África, que puedas controlarla desde aquí y que veas el nivel de batería, las fotos que te está haciendo. Yo creo que eso, no sé... Hombre, eso te facilita mucho el fototrampeo. Porque puedes cambiarle, por ejemplo, volvemos a lo mismo, lo que hablábamos de las temperaturas, claro. ¿No? Invierno-verano. Tú tienes colocada en el desierto, tienes colocada una cámara de fototrampeo. Entonces, por ejemplo, la configuración del sensor PIR ya no va a trabajar en un modo alto, ¿no? En este caso, en la M15 tenemos dos opciones, ¿no? Alto y bajo, si yo no me equivoco. Y entonces, cuando tú vas a trabajar en verano, cuando hay mucho calor, las temperaturas, la diferenciación de temperatura entre el animal y el entorno es muy pequeña. Entonces tenemos que ponerla en un modo alto. En el caso del invierno, pues si vamos a tener una cámara completa un año, por así decirlo, porque le tenemos puesto una batería adicional, una placa solar o lo que fuere, pues le vamos cambiando esas configuraciones, con lo cual optimizamos el producto a que nos saque mejores resultados. Lo que Juan Carlos, lo que está comentando ahora Salva, y que lo ha hecho ya un par de veces, es el tema del sensor, que es un sensor térmico, y yo de toda la vida pensaba que un sensor de movimiento y que activaba la cámara cuando
algún animal pasaba y detectaba la cámara movimiento y soltaba el vídeo o soltaba la foto. Pero es un sensor térmico. A ver, sí, realmente los sensores pasivos con los que contamos en las actuales cámaras que tenemos en el mercado son sensores térmicos, o sea, siempre tenemos la idea de que era un sensor infrarrojo, pero no, lo único que hay de infrarrojo dentro de la cámara realmente son los flash. Entonces, lo que se refiere al sensor, pues bueno, básicamente tenemos un sensor que tiene un ángulo, ¿vale? Digamos que tenemos un ángulo de 90 grados y muchas veces un ángulo de 45 grados añadido. Y lo que hace es que capta la diferenciación de temperatura que hay. Y el algoritmo lo que hace es transformarlo y digamos que hacer como, o sea, decir, hay movimiento, activo la cámara, ¿no? Ya. Pero teníamos siempre ese pensamiento al principio de que eran sensores, pues eso, como los láser, ¿no? Tú cortas un láser y entonces se activa la cámara. Ese tipo de sistemas ya no se utilizan en las cámaras de fototrampeo actuales. Y Sí. entonces con el sensor térmico optimizamos muchísimo, pues bueno, las variaciones de temperatura y obtener unos buenos resultados. Claro, por eso me parece que al final, al principio, cuando pues en las cámaras antiguas que tú ponías, no sé si tendría que ver el grado de sensibilidad de captación de la cámara, ¿no? Que estaba el alto, el bajo y el medio, que había 3 modos. Y decías, bueno, pues lo voy a poner en el mínimo, a ver si así no detecta la pajita que se pone por delante. No, te daba exactamente igual porque te cogía lo mismo. Al final, cuando es un sensor térmico, lo que influye es la diferencia de temperatura, claro. Eso es. O sea, es básicamente lo mismo, lo que pasa es que vamos a trabajar con otro sistema. Entonces, claro, lo que hace es eliminar, porque con un sensor normalmente infrarrojo no capturas tanta información en tu entorno. Con un sensor térmico, pues sí que las variaciones de temperatura van a hacer que capten mucha mayor, o sea, que tengan más amplitud de campo a la hora de captar y activar una cámara de fototrampeo. ¿Qué consejos nos darías para su uso a la hora de colocarlo? No es lo mismo ponerlo en un cebadero, en un abrevadero o en una zona en la que haya algo de carroña que ponerlo en el paso de querencia de algún animal, de huida o de entrada. ¿Cuáles son tus recomendaciones y tu metodología? Bueno, a la hora de, por ejemplo, hacer un estudio en una finca de los animales que hay, ¿no? Para después hacer una valoración plena y poder decir, pues bueno, pues estudiar realmente qué es lo que se debe y no se debe de cazar, de capturar o lo que fuere, pues principalmente es buscar, principalmente rastrear, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un presencia-ausencia en una zona como un cebadero que hacer un presencia-ausencia en una zona de paso, ¿no? Al final hay muchos animales que muchas veces, o los más viejos o los más sabios, por así decirlo, pues muchas veces no utilizan justamente los sitios tan evidentes, ¿no? Como pueden ser las cebas. Pero sin embargo, pues beben o las pequeñas lagunas, los pequeños bebederos, sino que van a buscar, pues bueno, otros puntos que ellos saben, ¿no? Y que nosotros pues muchas veces no tenemos en cuenta y que están escondidos en mitad del bosque, por así decirlo. Entonces, pues bueno, lo primero y principal es hacer un buen rastreo de la zona. Plantear las cámaras perimetralmente y también centralmente, de manera que vamos a cubrir pues todo el área y con ello vamos a obtener la mayor información posible para después hacer un pequeño estudio y plantear los trabajos que vayamos a realizar. La colocación de la cámara, o sea, truco fundamental es que las cámaras deben de estar orientadas hacia el norte o, en su defecto, hacia el noroeste. Eso también es fundamental. Y después, para que no te las roben, pues no colocarlas en vallas, no colocarlas en lugares que sean muy visibles y no colocarlas en el principal campo de visión, que son de los 90 centímetros a los 2 metros de altura. Y después las pilas, la tarjeta, o sea, el formateo de la tarjeta es fundamental. Y el tema de utilizar buenas pilas, que como digo, la mayoría de las marcas pues suelen tener unas pilas de usuario, que son las que compramos en la ferretería o en el supermercado. Pero después están las industriales, ¿no? Trabajar con baterías industriales suelen ser muchísimo más óptimo de cara al buen uso de la cámara y obtener muchos mejores resultados y durabilidad, ¿no? Eso que comentabas tú a la hora de la metodología de colocar las cámaras con un sentido común, ¿no? No ponerlas una aquí, otra aquí al tuntún. Al final, a mí una cosa que me gusta mucho es a lo mejor pues tener una cámara puesta en una zona determinada, en un cebadero, por ejemplo, y luego alrededor, en un radio de a lo mejor 200 metros, colocar a lo mejor diferentes cámaras para ver por dónde entran los animales y ver que, por ejemplo, pues entran por la primera cámara a las 8 de la tarde, que a las 8:20 están en otra y a las 9
9 menos cuarto están entrando en donde la cámara principal. Eso es una cosa que a mí me encanta verlo, como además que puedes reconstruir perfectamente el itinerario y lo que ha hecho el animal. Sí, o sea, hacer un previo, o sea, el fototrampeo, aparte de lo que decía del rastreo, también hay que hacer un previo estudio de la zona. O sea, no puedes poner cámara al tuntún en un radio de 5 kilómetros, por ejemplo, de un punto central. Pues tienes que plantearte que, pues, por un lado, la economía que tiene, el espacio que tiene, y con la economía esa, pues decir, bueno, pues tengo X kilómetros cuadrados, ¿no? Pues en función de eso, pues determinas cuáles son los puntos más accesibles, ves cuáles, de dónde puedes sacar la mayor información, de forma perimetral y central. Y luego, pues bueno, con esa economía, pues decir, pues mira, pues tengo 1.000 euros, tengo para 5 cámaras. Entonces, pues bueno, con 5 cámaras, pues puedes cubrir X sitios. Si tienes para 10, oye, pues eso ya es óptimo, ¿no? Pero sí que es verdad que primero hay que ver la zona, hacer un previo estudio y después, pues bueno, ver el material que tienes, los recorridos que te puedes hacer, la disponibilidad a la hora de llegar a los diferentes puntos. Eso es fundamental a la hora de hacer fototrampeo. Salva, cuando colocas una cámara, es una pregunta yo creo que nos puede surgir a todos porque solemos ser comodones y colocarla, bueno, pues lo más cerca del camino posible para llegar a dejar el coche y, bueno, pues acercarnos a la cámara con una pequeña caminata y ya está. ¿Tú sueles hacerlo así o cómo lo sueles hacer? Bueno, lo mismo. Con el tema del estudio previo de la zona vamos a determinar si tenemos accesos más asequibles. Evidentemente, para hacer buscar un buen punto, pues bueno, hay que andar un poco, siempre, ¿no? Pero después, una vez que ya hemos encontrado ese punto, pues ya buscamos la fórmula más fácil de entrar. ¿Que podemos entrar andando? Oye, de lujo. ¿Que podemos acercarnos con el coche hasta 50 metros de la cámara porque ahora hemos puesto en una zona de paso? Oye, pues lo que tenemos que optimizar es justamente eso, ¿no? Claro. Es que nosotros podamos hacerlo en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo. Eso no es como las que Esa no es como las que pones tú en los nidos de las águilas. El acceso es más complicado. No, sí, eso es más lío, ¿no? Pero que sí que es verdad que hay que optimizar. Claro. Como última pregunta, el tema de los sensores de movimiento, que lo hemos comentado un poquito por encima nada más, creo que es importantísimo y también dependiendo luego de la especie que estés interesado en fotografiar, porque es lo que tú has dicho, no es lo mismo colocar la cámara en un cebadero o en un abrevadero, que el animal va a ir y va a estar parado o va a estar no inmóvil, pero sí en el mismo sitio sin variar mucho su posición, que a lo mejor en una zona de paso en la que el animal puede ir o bien al trote o de huida o de una Claro, zona. las distancias ahí son fundamentales a la hora de trabajar, ¿no? En una zona donde es un abrevadero, pues bueno, tienes claro prácticamente dónde está, ¿no? El mejor trabajo en distancia a una cámara de fototrampeo suelen ser entre los 2 y los 7 metros de distancia, aunque después las cámaras de fototrampeo nos van a decir que los sensores incluso pueden trabajar a 20 o 25 metros de distancia, ¿no? Pero para obtener unos buenos resultados normalmente tienen que estar a eso, ¿no? Entre 2 y 7 metros de distancia. ¿Por qué? Porque animales pequeños los va a captar de forma más cercana, siempre tenemos que trabajar a 2 metros, por ejemplo, a 1,5 metros, 2 metros, Claro. y para después poder hacer una pequeña identificación del animal, ¿no? Para que salga bien. Y animales más grandes, pues evidentemente el cambio de temperatura a distancia va a ser mucho mayor, con lo cual puedes ponerlo a más distancia. También para que te entre el animal dentro de la cámara y también para sacar una buena nitidez, que en el caso de la M15 estamos hablando de a partir del 1,50 m vamos a obtener el mejor resultado en lo que viene siendo una fotografía nítida. De 1,50 m a 25 metros es, ¿no, Juancar? Sí, pero es lo que comenta Salva. Nosotros a partir de 1,5 m vamos a tener una fotografía perfectamente nítida, pero no conviene que nos alejemos muy por encima de los 7 metros, pues para identificar sobre todo al animal y para identificar pues a cada uno de los ejemplares o individuos que tenemos en esa zona. Claro, para sacar individuos en masa, pues por ejemplo, ¿qué digo yo? En un muladar, pues sacar buitres o una piara de jabalí, por ejemplo. Una piara de jabalí. Eso es, pues bueno, pues ya la colocas a más distancia, porque ahí lo que necesita es información del número de individuos. Amplitud, efectivamente. Eso es. Bueno, pues yo, Juancar, la verdad es que me has descubierto
una persona de la cual voy a tirar de ella muchísimo, porque a mí, no sé si lo has notado, Salva, pero el mundo del fototrampeo me encanta pero claro, me surgen muchísimas dudas muchas veces, digo, ¿y esto cómo lo hago y tal? Pero ya teniéndote a ti, prometo, Hombre, claro. prometo no agobiarte, pero te aseguro que alguna pregunta más de forma particular más adelante te caerá. Así que nada. Eso lo que necesitáis, porque justamente estoy para eso. Aprovecho, Javi, bueno, ahora que has comentado esto, aprovecho, aunque todavía no queremos comentar demasiada información, pero estamos trabajando precisamente con Salva, que la colaboración que tenemos con él pues viene ya de lejos, pero ahora con el lanzamiento de esta cámara de la M15 tenemos un proyecto en mente por el que queremos formar tanto a cazadores como a gestores como a guardas de caza, ¿vale? Entonces fenomenal. Al final estos conocimientos, igual que Salva comenta que el trampeo viene de la caza, cierto es que el conocimiento sobre esta tecnología nos viene de la conservación. Uh-huh. Entonces tenemos un proyecto para que el cazador de manera totalmente gratuita se pueda formar en estas nuevas tecnologías, sigamos avanzando como colectivo y sobre todo que utilicemos de la mejor manera posible las herramientas que tenemos para gestionar, para conservar, para cazar, para todo. Me parece maravilloso, me parece una idea estupenda y que es lo que tú has dicho, tenemos que reciclarnos y adaptarnos a los tiempos a los que tenemos, que vamos, la caza, la ciencia, todo el proyecto de conservación al final tiene que ir de la mano y es la única forma en la que deberíamos los cazadores entender la caza. Pues solamente me queda dar una parte también los conservacionistas, ¿eh? Y por supuesto que sí, pues vamos, al 100% de acuerdo. Que gracias a los dos, que Juan Carlos, un placer una vez más. La cámara la comercializáis a través del Calden y supongo que estarán en distintas armerías ya, ¿no? Sí, bueno, el Calden Outdoor es un distribuidor que tiene pues una amplia red comercial, se comercializa pues en cientos de puntos de venta en armerías en España y bueno, pues también están las principales webs de venta del sector, no solamente en armerías, sino también está en tiendas especializadas pues de observación de naturaleza, o sea que sí, al final de tiendas la distribución del sí, exactamente, la distribución del producto es bastante amplia, ¿vale? Y como decía antes, pues sobre todo que es una cámara que se incorpora al mercado y que ofrece un servicio técnico que era quizá una de las carencias que más teníamos en este tipo de productos. De todas formas, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, aparte de haber escuchado la charla que hemos mantenido, tanto en el Calden como YouTube puede encontrar vídeos tutoriales y conocer más a fondo con los distintos submenús que tiene la cámara, cómo se trabaja desde la aplicación, que creo que lo que hemos estado comentando creo que es un avance, vamos, maravilloso y facilitar las cosas, que al final es lo que decía Salva, eso lo tiene que notar, porque con cámaras que tenga en Costa Rica o en África, por ejemplo, que si no tiene alguien allí que se las controle o lo que sea, pues al final es inviable su seguimiento, ¿no? Y de esta forma pues puede hacerlo a las mil maravillas. Así que nada, gracias a los dos, gracias a Calden y a Hey Micro y nada, hasta la próxima, con un abrazo muy grande y feliz verano para los dos. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias, un placer y no os olvidéis de seguir a Salva, que tiene cosas interesantes que ver. Eso es, Salva, recuerda tu perfil de redes sociales, por favor. Salvador Casor. Salvador Casor. Casor. Como Castor, pero sin la T. Arroba Salvador. Siempre lo digo, pero arroba Salvador Casor. Casor. Con S, ¿no? Con S. Perfecto, muy bien. Un abrazo a los dos, hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. Un saludo, cuidado. El Morral del Cazador. El Calden Outdoor ha patrocinado este programa. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el morral de esta semana. Como veis, un morral largo, un morral interesante, pero como siempre lleno de contenido y de aspectos para los que siempre hay cosas que aprender. En primer lugar, el tiempo con JR, que nos ha acercado ese pronóstico del tiempo. Parece que las temperaturas
no frescas, pero sí que se suavizan, no van a ser tan altas como la semana que estamos dejando atrás. Luego Jero, que nos ha acercado esas monterías de cara a esta temporada montera 23-24, que como hemos estado comentando, bueno, pues ya es momento de ponerse a cerrar fechas. Y la verdad es que en relación calidad-precio, como siempre, los amigos de Hans nos traen unas monterías estupendas y, como siempre decimos, con toda la garantía de Hans. Y para terminar, pues esa tertulia morralera con Juan Carlos y con Salva, que nos han acercado ya no solo las características de la cámara High Micro que ha estrenado, la M15, con esas peculiaridades, con esas características y sobre todo con esa aplicación que te permite manejar la cámara desde tu móvil allá donde estés, aunque tengas la cámara a 500 kilómetros. Ya no solamente eso, sino bueno, pues nos han estado dando esos consejos en cuanto a la metodología, al uso, a las baterías, a las tarjetas de memoria, bueno, pues en definitiva a todo lo que tenía que ver con el tema de las cámaras de fototrampeo, que cada vez, bueno, pues las tenemos más en mente y más en uso, sobre todo cazadores y conservacionistas, que como hemos comentado en la tertulia, pues cada vez tenemos que ir más de la mano o siempre de la mano, porque la una depende o justifica la otra. Así que espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado, que os haya gustado. Nosotros ya estamos trabajando en el morral de la próxima semana. Y nada, lo dicho, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. Viva la caza y naranja es caza.